sabemos que la caída es un pecado sexual y eso es cuando se hereda, dos personas heredan su ADN a otra persona y es el hijo, y el hijo mantiene el ADN de los padres. Y así se va multiplicando la familia. La familia es la continuación del ADN, básicamente. Por eso se dice familia, porque tienen el mismo ADN, ¿no? Y para un poquito. El ADN de Dios comenzó con que tenía que empezar con Adán y Eva. Bueno, empezó con el ADN de Lucifer, ¿no? Y por eso es que nosotros, aunque no queramos, somos pecadores. Si alguien dice, oh no, yo voy a liberarme de los pecados, voy a confesarlos. Puede confesarlos, pero sigue teniendo pecado. Debe haber alguna manera de librarse de ser libres. Entonces, bueno, ¿saben dónde surgió Adán y Eva? ¿Dónde estaba Adán y Eva? En América. Paraíso. En el paraíso. ¿Dónde estaba el paraíso? ¿En Brasil? Más o menos. Más o menos. En el Edén. ¿Dónde estaba el Edén? Nadie sabe. Ya. Originalmente dice que nuestra piel es oscura y nuestros ojos son azules. Eso es nuestro original. Después, con el cambio de climas, nos hemos cambiado de colores por todo lado. Algunos amarillos, blancos y azules, pero tenemos un origen en África. De África surgió toda la generación o las personas se dispersaron por todo el mundo. Brasil era África también, solo que se nos separaron. A mí no me gusta estudiar la historia, es muy bueno, pero aquí no hay tiempo, entonces vamos a hacer un resumen del resumen. Pero dice que cuando uno estudia la historia se duerme. Entonces aquí tenemos que hacerlo fácil, ¿no? Bien resumido, sencillo. En un comienzo fue Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva cometieron el pecado, era un pecado mental o de sentimientos o de herencia. Pero cuando se concluyó con un pecado físico, es cuando Caín mató a Abel. Entonces ya había el crimen, ya había el pecado físico también. De ahí comienza todo. Entonces Dios quiso restaurar esto. Y vino 400 años después, mandó a Noé. Y con 2 hijos. Y los 2 hijos también tenían que restaurar lo de Caín y Abel. Y hicieron el mismo problema. Después, más tarde, vino Isaac. Con 2 hijos. Pero Isaac falló. Entonces vino su hijo. O Abraham. Abraham vino Isaac. Isaac con 2 hijos también. Y restauró para Jacob. Jacob es la persona que no falló, que dio las condiciones para volver a Dios. Jacob viene de su abuelo, que es Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y basándose en Abraham, Jacob es el que logró la victoria. Dice que al final él peleó con un ángel. Y el ángel le fracturó la cadera, que es la parte de la cintura, ¿no? Y dice que te voy a dar la bendición y a partir de ahora no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Jacob tuvo 12 hijos, pero tenía que formarse una nación. Y sabemos que cuando una persona, no sé si alguien, yo tengo mucha experiencia en esto, pero si alguien está bajo una presión fuerte, entiende a Dios mejor. ¿Por qué será? Si alguien es millonario, como que no le interesa a Dios, pero si alguien está en sufrimiento, en persecución, entiende a Dios mejor. ¿Y por qué? ¿Vale? Sufrimiento
¿Por qué más? Persecución, depresión, todos esos sentimientos que Dios tiene. Por eso puedo entender mejor a Dios. Por eso soy más religioso, porque entiendo a Dios. Por eso entonces, ahora había un hombre, Jacob tenía 12 hijos, tenía que entender a Dios también. Por eso ellos fueron a África, a Egipto. Ellos vivieron ahí por 400 años bajo una opresión de los egipcios. Y ahí los 12 hijos se volvieron 12 tribus. De las 12 tribus se volvieron una nación, la nación de Israel esclavizada en Egipto. Pero ya eran una nación adentro. De esta nación, entonces, Dios dijo, bueno, 400 ya están listos, el sentimiento, entienden a Dios, la persecución y todo eso. Ahora pueden salir, irse al lugar que vamos a decir Canaán, pero en realidad es la Palestina, que es ahora. Cuando nos vamos allá, entonces él hizo que uno de los israelitas se convirtiera en rey. ¿Quién era ese israelita? No, alguien más grande. Puede decir cualquiera. Moisés. No, Moisés. Moisés. Moisés, entonces era un esclavo que se volvió, iba a volverse rey y sacar al pueblo de Israel, pero Israel no creyó en él, entonces tuvo que él hacer pasar muchas penurias y finalmente Moisés sacó al pueblo de Israel y lo llevó al pueblo de Canaán, donde se iba a convertir en la nación de Israel. ¿Para qué esta nación de Israel? Es para esperar a Jesús. Se tomó 2000 años, pero en realidad son más, ¿no? Pero en la Biblia dice 2000 años, vamos a tomar los 2000 años de preparación. Vinieron profetas, preparación de todo tipo de preparaciones. Todo el mundo esperaba al Mesías, Jesús. En los últimos 400 años aparecieron Sócrates, Buda, todos estos filósofos para preparar internamente a la gente para que naciese Jesús. Todo el mundo esperaba a Jesús. Y vamos a volver a recordar lo que sintió Lucifer. Porque entonces Jesús, ¿dónde tenía que venir? Donde los mejores israelitas, los jueces, los sacerdotes que estaban esperando, ellos estaban esperando, pero gente preparada esperando al Mesías. Pero cuando vino el Mesías, algo pasó porque lo mataron. Entonces, algo no está lógico ahí. Y en lugar de esto, los jueces lo acusaron. Entonces vamos a volver a la historia. ¿Qué pasa si yo pongo a un joven en el trabajo y yo soy el mayor, pero pongo a un joven que sea ahora el jefe? Es lo mismo. Jesús entonces vino como una persona simple, pero era el Mesías. Entonces ellos no lo recibieron, porque ellos tenían conceptos de que el Mesías tenía que ser más grande que ellos, más poderoso. Pero ese era un concepto de ellos. Todas las señales estaban dirigidas hacia Jesús. Inclusive había un hombre que estaba preparado y Dios lo hizo el más grande de todo Israel, el mejor profeta, el que hacía mejores condiciones, ayunos, estar en el desierto preparándose para el Mesías. ¿Quién era este? Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona de sacerdote de sacerdotes. Y Dios le dijo, ya está el Mesías aquí, acéptalo. Y él no quería. Entonces, ¿quién es? No entiendo. Entonces comenzamos. Dios le dijo, bautízalo. Y cuando lo bautices, vas a ver una paloma venir sobre su cabeza y una voz. Ese es el Mesías. Y cuando entonces Juan el Bautista fue, la bautizó y apareció una paloma y le dije, este es el Mesías. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Decía, bueno,
aquí está el Mesías, ya tengo todas las señales. Pero sin embargo, todavía Jesús fue muerto. O sea, digamos, el armamento, todo estaba bajo los jueces. O sea, tenían que todos protegerlo. Ahí está el Mesías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces vamos a ver la diferencia. Resulta que Juan el Bautista era primo de Jesús, mayor. Y él era sumo sacerdote y el otro carpintero. Entonces él tenía que dejarle el puesto al carpintero y decir que él es el Mesías. Y si él no lo hacía, entonces todos los sumos sacerdotes comenzaron a dudar. Y él mismo dudó y dejó a Jesús solo. Jesús trató de hacerlo por sí mismo, pero todo el mundo de Israel estaba en contra de él. Ustedes saben, ¿no? A veces hay un político que hace un pequeño errorcito y le viene el mundo encima. Así fue con Jesús. Cualquier error. Y Jesús comenzó a hablar cosas como decir, yo soy el Señor del sábado, yo soy mejor que es, porque él era el Mesías. Pero nadie, todo el mundo quería escuchar las palabras de Jesús para contradecirle a él. Es increíble cómo Dios se va a tomar 2000 años para mandar a un hombre y que lo mate. ¿Por qué no lo mataron en el comienzo? Era más fácil. El pueblo de Israel, inclusive los discípulos, sabían que los discípulos también lo traicionaron. Jesús invirtió en los discípulos. Hasta uno le dio un beso para decir, bueno, te entrego a él. Tenía que tener pruebas. No, eh, las guardias necesitaban la prueba de que este es para arrestarlo, si no, no lo podían arrestar. Había muchas leyes, no lo podían arrestar tan fácil. Tenía que tener a alguien denunciarlo. Y entonces fue Judas. Por ejemplo, Jesús es la persona más traicionada en toda la historia. Los tres reyes magos. Nosotros hablamos de los tres reyes magos, qué bonito que vienen los regalos. ¿Sabían que ellos tenían que proteger a Jesús? Son reyes. Él era el rey de reyes. Sabían que el rey de reyes nació. Pero el gobierno estaba persiguiendo a todos los niños. ¿Y qué hicieron? No nos queremos meter en problemas. Mejor le daremos los regalitos y nos vamos. Y lo dejaron. María y José vivían en un palacio. Ellos tenían que quedarse ahí para que Jesús, el Rey de Reyes, nazca ahí. Pero ellos se escaparon y fueron a un lugar, a un pesebre, a que nazca su hijo como un animal. Nicodemo. ¿Saben que Nicodemo era un seguidor de Jesús? Y después, en el último momento, él estuvo en el Congreso para planear cómo matar a Jesús. Podemos ver entonces con todas estas pruebas que Jesús fue una persona traicionada. Ahora vamos a volver a la historia y vamos a entender otra vez por qué las personas se sienten que cuando tengo que aceptar a alguien no lo acepto solamente por ir en la contra. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, todos nosotros aquí esperamos a Jesús, somos cristianos, ¿no? La segunda venida de Jesús. Yo digo, ok, yo soy de Jesús. Entonces, vamos a armarnos un congreso para decir, mátelo a ese mentiroso que está aquí diciendo que es el Mesías. ¿Cómo va a ser el Mesías? Es de Bolivia, ¿no? ¿Entiende? Es lo mismo que pasó con Jesús. Es un carpintero. No tenía nada, pero era el Mesías. Él tenía el linaje que había hecho Dios, había seguido ese linaje para que sea calificado como Mesías.
Entonces, porque el pueblo de Israel traicionó a Jesús, lo mató, entonces Satanás pudo tomar el cuerpo de Jesús, y por eso pudo matarlo. Inclusive sabían que él no podía matarlo en Israel, era ilegal, y ilegal matarlo. ¿Por qué era ilegal? Porque no había hecho nada. De Pilato, su esposa, le dijo, no sé por qué lo estás mandando a matar, porque él no hizo nada, no te metas con eso. Entonces por eso Pilato lo mandó a otro lado. Nadie quería meterse. Por eso es que a él le dijeron, ok, bueno, el pueblo quiere que lo matemos, lo mataremos, pero esa no era la idea. Entonces le dijeron, carga la cruz, ándate afuera del pueblo y ahí lo matan, porque afuera es legal, pero dentro era ilegal. Y entonces por eso vemos la historia de Jesús cargando la cruz hacia afuera. Si por eso nosotros, Jesús tenía que liberarnos a nosotros del pecado. Esa era la idea. Pero nosotros no estamos liberados y Satanás tomó su cuerpo. Y por eso que Satanás también puede dominar nuestro cuerpo. Y nosotros hemos hablado que tenemos naturalezas malas, porque es fácil, puede controlar. Pero Jesús nació, resucitó el tercer día. O sea, eso fue una victoria. Por eso es que ahora nosotros podemos tener una oportunidad de salvarnos espiritualmente. Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué está diciendo Jesús eso? ¿Por qué no dice bendice? Porque muchas personas dicen, oh, pero Jesús vino para morir por mis pecados. Entonces Jesús debería decir bendice. Pero él dijo, perdona. Ok, Jesús murió, se perdió todo, 2000 años, o más de 2000 años perdido. Desde un comienzo, desde Adán y Eva, habían pasado muchísimos años. En la Biblia dice casi 4000 años pasaron. Otra vez, Jacob tenía 12 hijos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12 también. Comenzamos con otra vez. Jesús muerto, Jesús resucitado, con 12 discípulos. Y comenzó otra vez a ir a ser esclavos en otro lado. Antes fue a Egipto y ahora se fueron a Roma. Y en Roma sufrieron la persecución. Pero eso fue una construir viviendo en las cavernas, comenzar a construir, a levantarse otra vez. En 400 años hicieron que la iglesia cristiana, que era basada en Jesús, sea la iglesia, la religión oficial de Roma. Y después ya de ahí crearon, separando los papas y todo esto. Aún así lucharon mucho. Había muchas batallas. Por eso Dios mandaba. Ustedes conocen la historia de San Francisco, San Antonio, Santa Teresa. Son gente que vino para tratar de arreglar la iglesia, porque se habían corrompido. Y se corrompieron muchas veces. Hasta que esté el momento adecuado para que vuelva el Adán, o el Adán, segundo Adán, o tercer Adán. Hay un momento que tiene que estar listo. Hay un momento del tiempo exacto. Entonces mucha gente está pensando, ¿no? Entonces viene otra vez en la misma manera que había dicho que va a venir antes, con sus ángeles en el cielo. Y mucha gente lo está esperando en el cielo. ¿Alguien lo está esperando en el cielo? Que va a venir así en las nubes. Entonces dice, y dice,
ha de venir de las nubes del cielo como con sus ángeles. Entonces la gente imagina. Lo mismo que imaginó antes que Jesús iba a venir y romper con sus rayos. Y vino un carpintero. En este tiempo también la gente sigue esperando. Otra vez la misma historia. En la Biblia dice que fue una mujer que va a dar a luz a un hombre. ¿No? Eso viene de una mujer. Algunas personas dicen, bueno, mujer, ¿qué significa iglesia? No significa en realidad una mujer común y corriente, pero es igual es en la tierra. Y dice, el reino de los cielos viene sin dejarse sentir. Entonces, si fuese en el cielo, entonces todo el mundo lo vería, pero dice, no. Además dice, ¿encontrará fe en la tierra? Y las religiones, bueno, esto es para un poquito. Las religiones, ¿cuántas religiones tenemos? Hay muchas religiones. Estas son las básicas, pero hay muchas religiones. ¿Dónde fueron fundadas todas estas religiones? ¿En Europa? ¿En América? ¿En África? ¿Dónde? En el Oriente. Todas las religiones son orientales. Todas fueron hechas en el Oriente. Unas Medio Oriente, Oriente, todas son pero orientales. Todas las religiones. Y fueron esparcidas a todo el mundo. Inclusive Jesús. Un nuevo nombre. Entonces siempre decimos, ¿no? Que es Jesús o el Mesías está simbolizado como una roca. Por eso el Papa es la roca y Pedro es sobre esta roca y los 10 mandamientos son rocas. Todos simbolizaban a Mesías o a Jesús, el representante de Dios, y lo representaban con una roca. Y que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo. Esto es un Apocalipsis, ¿no? Y en otra parte en la Biblia dice, leyendo que Jerusalén que baja del cielo enviada por Dios y mi nombre nuevo. Está hablando de otra persona. No dice y el nombre de Jesús. Dice, sus ojos serán como llamas de fuego que había en su cabeza y muchas diademas que tenían un nombre escrito que ninguno lo conocía. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ok, no sé cómo lo tomen esto. Para mí es otra persona, ¿no? No, según los pasajes bíblicos es otra persona. No es el mismo Jesús con túnica. Es lo mismo que cuando Elías murió, dijo yo vuelvo y todos esperaban a Elías y fue Juan el Bautista de Elías. ¿No? El segundo Adán esperaban al segundo Adán, pero ese es Jesús. Pues Jesús es como decir presidente, ¿no? Cuando digo presidente, todos ustedes tienen un concepto de presidente. Presidente de Ecuador, presidente de Colombia, presidente del mercado, presidente del trabajo. Hay muchos presidentes, ¿sí? Todos llevan una posición y son diferentes personas. Es un cargo. Cuando decimos Mesías es alguien que carga esta posición. No quiere decir Jesús y el Mesías, porque entonces Jesús no es Adán, es otra persona. Es el segundo Adán, es otra persona. Cuando digo vuelvo, es otra persona, pero tiene la misma misión. Por ejemplo, la familia de Adán y Eva. Esto fue la idea original de Dios. ¿Sí? Una familia con hijos, los hijos iban a hacerse el reino de los cielos. Vamos a vivir en el reino de los cielos. ¿Está bien hasta ahí? El plan original. Después viene la familia de Adán y Eva, pero segundo Adán, segunda Eva. ¿Quién tenía que ser? Jesús. Pero no alcanzó. Lo traicionaron.
Él nunca la alcanzó a ser la familia representante de Adán y Eva. Por eso se llama el segundo Adán. Tendría que haber una segunda Eva, lógicamente. Nunca hubo, no había. No alcanzó a ese nivel. Por eso, como sustituto, Jesús en el mundo espiritual, espíritu, tomó al Espíritu Santo como consolador, como Eva o como mujer femenina. Basado en esto, hizo el cristianismo. Y ahora estamos esperando al tercer Adán. El tercer Adán, la manera de esperar. Después de esto miré en Apocalipsis. Y he aquí una gran multitud, del cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de su presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Eso se está hablando de matrimonio y de familia. Es una visión. Es una visión. ¿Sí? Voy a hablar ahora de nuestra institución, de nuestro movimiento, se llama la Federación de Familias para la Paz Mundial. Está fundada por el reverendo Moon. Él recibió una revelación de Jesús a los 17 años y basado en él se fundó esta federación. Trata de trabajar con familias. Dice, si quieres tener la paz en el mundo, ¿qué tienes que hacer? Pero ustedes dos están atrás. Tener paz en la familia. ¿Sí? Cuando solucionan las cosas de la familia, pueden solucionar el mundo, ¿no? Entonces, basado en esto, solucionan los problemas de la familia, pueden solucionar el mundo. Podemos vivir en el reino de los cielos si nosotros podemos liberar, podemos crear un mundo de familias ideales. Él mismo recibió, nosotros llamamos el matrimonio como una bendición, y después él comenzó a bendecir. Bendecir quiere decir dar el matrimonio. Pero ¿qué es? Cuando vamos a la Iglesia Católica nos dice, bueno, hasta que la muerte los separe. Pero eso es original. No es original. Es para siempre. ¿No? Es muy condicional hasta que la muerte los separe. Es para siempre. Entonces, bajo en estos ideales, ahora no hay tiempo para explicar, pero podríamos explicar por qué decimos para siempre, por qué en el mundo espiritual también podemos seguir casados. Entonces, se han formado matrimonios basados en estos ideales. Había una historia de que mi mamá me dice, las personas más idiotas y tontas del mundo son los que ven fútbol. Y tú ves, yo le decía, y me dice, no, yo no soy así, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, ok, pero tenemos muchos millones y millones de personas que ven fútbol, tendría que ser todos tontos y ella es inteligente, ¿no? Entonces no es así, ¿no? O sea, hay que ver las otras perspectivas. Entonces, todas estas personas que están recibiendo la bendición matrimonial tienen estos conceptos. Aceptaron estos conceptos, aceptaron recibir la bendición matrimonial bajo los mismos conceptos. Ella es nuestra fundadora, es la esposa, y nos dice, para experimentar la verdadera paz, primero debemos practicar el amor verdadero y sin esperar recompensa. Mi esposo y yo corrimos este camino para continuar por él, preparamos los cimientos para el reino de Dios y finalmente se establecerá aquí en la tierra. Desde este momento, nosotros promovemos el matrimonio. Después podemos explicar cómo funciona esto, cómo yo puedo participar, pero es más que todo bajo los mismos conceptos, liberarnos del pecado. Es interesante, pero podemos hablar más después. La familia es la fuente de toda fraternidad y por eso también es el fundamento del camino primordial para la paz. Nosotros somos una institución que promovemos la paz. Eso es paz en la familia.
¿Cómo lograr? Todos hemos ido a la escuela y hemos estudiado matemática, ciencia, cualquier cosa, pero nunca hemos estudiado acerca de la familia. Eso lo tenemos que eliminar. Pero a veces necesitamos educación para eso. Entonces, nuestra ideología es construyamos juntos un sueño de Dios en una familia. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo puedo yo alcanzar cuál es ahora lo siguiente para mí? Esto podemos conversar después cada uno, pero este es nomás un ejemplo de lo que yo estoy queriendo tratar de extender estos conceptos para ustedes, ¿no? No sé si